Hola Emilio, y hola a todas y a todos. Bienvenidos al 10º episodio de nuestro programa. En el episodio anterior dejamos unas preguntas abiertas. Si te parece, comenzamos con la primera pregunta. ¿Qué hacer cuando una persona nos ataca de cualquier manera? ¿Cómo se responde desde el amor? Hola Esperanza, un placer nuevamente estar contigo y estar con todos vosotros y con todas vosotras en este programa de Recuerdos de Televisión patrocinado por la Fundación Espató. ¿Qué hacer cuando nos atacan? ¿Qué hacer cuando nos insultan? ¿Qué hacer cuando delante nuestra hay personas enfadadas, agresivas, que están mostrando ira, que están mostrando odio? ¿Qué hacer? La respuesta es muy directa. Esas personas que te atacan no te están atacando a ti. Esas personas que te insultan no te están insultando a ti. La mente, el ego, dice que sí, pero la realidad no es esa. Esas personas lo único que están poniendo de manifiesto es cómo ellas mismas están. Y eso no tiene nada que ver contigo. Nada. Ese insulto no tiene nada que ver contigo. Ese enfado no tiene nada que ver contigo. Tiene que ver con ellas. En el enfado, en el insulto, en el enojo, en el ataque, la persona que lo lleva a cabo, lo único que está poniendo de manifiesto es que está mal con ella misma. Si no, no lo haría. Si no, no habría ese ataque, si no, no habría ese insulto, si no, no se despertaría esa ira. Están mal con ellas mismas. Dicho en términos más estrictos, están poniendo de manifiesto una forma de enfermedad. Una forma de enfermedad que curiosamente la humanidad no cataloga como tal, pero es una enfermedad. Esa persona que te ataca está enferma, está mal, está disgusto con ella misma. Es una enfermedad que está brotando desde el interior y que se plasma. Sus síntomas exteriores no es el dolor de cabeza, no es la fiebre, no es un ataque de corazón. Sus síntomas exteriores son ese enfado, esa ira, ese insulto, esa descalificación. Pero realmente contigo no tiene absolutamente nada que ver. Solamente habrá insulto si tú te lo tomas como tal, solamente. Pero si tú comprendes la realidad y comprendes que esa persona realmente se está insultando a ella misma, ese insulto no tiene nada que ver contigo. Hemos hablado en programas anteriores del ego, el coche y el conductor, el espíritu, la energía, la conciencia de lo que realmente somos, conductor, encarnados en el coche, en el yo físico, mental y emocional. Hemos comentado también que el coche tiene un sistema operativo, de la misma forma que tu ordenador tiene un sistema operativo, de la misma manera que tu móvil tiene un sistema operativo, el yo físico, mental y emocional, el coche que utilizamos para vivenciar la experiencia humana, tiene un sistema operativo. Ese sistema operativo es la mente. La mente es el sistema operativo del coche. Y es prodigiosa. Ese sistema operativo, esa mente, sirve para muchas cosas, pero no sirve para todo. Y sin embargo nos hemos acostumbrado a que sirva para todo, pero eso no es real. Y realmente la mente no sirve para ver la vida, para entenderla y para comprenderla. Hemos hablado sobre esto muchas veces en este programa y no quiero insistir. Lo he sacado a colación solo para recordar que cuando nos olvidamos de lo que somos, cuando el conductor que somos no lleva el mando del coche, sino que se adormece, hay un olvido de lo que realmente somos. Ante la falta de un mando consciente, la mente activa una especie de piloto automático que va a llevar el coche, las riendas del coche, el volante del coche, ante la ausencia de un conductor consciente. La mente, el sistema operativo del coche, nos está haciendo un favor. Debido a nuestra inconsciencia, debido a que estamos dormidos, enciende ese piloto automático que es el ego. El ego es una creación de la mente
y actúa como piloto automático que sustituye al conductor ante el hecho de que el conductor está dormido. Hemos olvidado lo que somos. Pues bien, en el enfado, en el insulto, en el ataque, el ego está muy presente. Es el ego de la otra persona la que formula el insulto. Es el ego de la otra persona la que ataca. Y ese insulto, ese enfado, ese ataque, que tiene que ver con ella misma y solo con ella misma, cómo está, cómo se siente, cómo está viviendo, los problemas que la están agobiando, las emociones que la están cautivando, todo eso tiene que ver también con el dominio, el afán que tiene el ego por puro instinto de protección, porque el ego, como la mente, como el coche, sí tiene fecha de caducidad, el conductor no, lo que realmente somos no, pero el ego, la mente, el coche, tiene fecha de caducidad. Y ante la existencia real de esa fecha de caducidad hay inseguridad y hay miedo. Y ese miedo se intenta evitar exteriormente de muchas formas, teniendo cosas, con posesiones, etcétera, etcétera, de las que hemos hablado en el programa ya en reiteradas ocasiones. Y una de las manifestaciones de ese ego que está ahí con miedo es la necesidad de dominar. Dominar es una necesidad que procede del miedo. El conductor, el espíritu, el amor, la energía, la conciencia que somos no necesita dominar a nada ni a nadie. Dominar en nuestra absoluta divinidad, en nuestra infinitud, en nuestra eternidad. ¿Dominar a quién? ¿Para qué? ¿Qué sentido tiene? Sin embargo, para el ego, en su complejo de inferioridad, en su sensación de miedo, el dominio es importante. Y en muchas ocasiones en ese ataque, en ese insulto, en esa descalificación, hay un intento de dominio, de que las cosas sean como yo las veo. Y tú tienes que ver las cosas como yo las veo. Y si tú no haces las cosas como yo las hago y como yo las veo, te estás equivocando y me estás llevando a la contraria. Es que no te enteras. Y a partir de ahí va surgiendo todo ese mundo de emociones que termina desplegándose en violencia, en ira, en insulto, en ataque. Pero es el ego, el mundo del ego. Cuando dos personas entran en discusión, es muy fácil ver lo que está ocurriendo. Uno de ellos está mal consigo mismo, está, permitidme que lo vuelva a decir así, enfermo. Y ante ese estar mal con él mismo, lanza un ataque hacia afuera. Es el ego el que de alguna forma intenta reconfortarse y reforzarse a través del ataque. Si la otra persona le sigue el juego, lo está siguiendo también desde su ego. El ego de la otra persona, en el ataque de la persona A, el ego de la persona B está viendo una oportunidad para aparecer en escena y también para reforzarse. Y ya empiezan los dos egos, nunca los conductores, ya empiezan los dos egos, el trasiego. Ha aparecido el ego de la persona A para fortalecerse, para reforzarse, y le hace frente el ego de la persona B, con el mismo objetivo. Pero al aparecer el ego de la persona B, el ego de la persona A se retroalimenta y se refuerza con la respuesta que le ha dado a la persona B e incrementa su nivel de ataque, su nivel de dominio, su nivel de insulto. Y lo mismo le pasa al ego de la persona B, que se fortalece y se reconforta con el nuevo ataque que le ha producido el ego de la persona A y ataca con más virulencia. Y a partir de ahí podemos entrar en una espiral que lleve incluso a las manos, que lleve a la violencia física. Son los egos, fortaleciéndose y reforzándose a sí mismos. Pero ahí estás tú, lo que realmente eres. Ese piloto automático no lo necesitas cuando tienes el mando consciente de tu vida. Ante ese insulto, ante ese ataque, ante esa descalificación, simple y llanamente toma el mando consciente de tu vida. Date cuenta de que el ataque, el insulto, es el ego de esa persona que se intenta de alguna forma reconfortar porque esa persona lo está pasando mal en su mundo emocional, con los problemas mentales que se crea, y está lanzando ese ataque, ese insulto como respuesta simplemente a eso. Pero no tiene nada que ver contigo. Nada que ver contigo. Simplemente mírala con amor, simplemente mírala con respeto a eso que está viviendo y a partir de ahí atiéndela en la medida de lo posible desde ese amor y de ese respeto. Permíteme que ponga un pequeño ejemplo que me gusta utilizar. Ante una persona que te ataca, ante una persona que te insulta, ante una persona que se enfada, desde el corazón, desde el conductor que eres,
contémplalo como si tuviera un infarto. Quizás te valga el símil. Contémplalo como si tuviera un infarto. No es un infarto de corazón, es un infarto de enfado. Pero está infartado. Es una enfermedad. Ante una persona que delante tuya tenga un infarto de corazón, ¿tú qué haces? ¿La insultas? ¿Te enfadas con ella? No. La atiendes en la medida de tus posibilidades, desde la compasión y desde el amor. Pues exactamente igual ante una persona enfadada. Es un infarto de enfado. Fijaros, consciencialmente, lo lógico sería que en los hospitales, en las urgencias de los hospitales, hubiera unidades especializadas en enfermos de enfado. Y cuando alguien de nuestro entorno se enfadara, llamáramos al 061 para poner en aviso de urgencias de que hay una persona que está viviendo un ataque de enfado, un infarto de enfado, y se le atendiera a esas emociones, se le atendiera a ese mundo emocional que está provocando precisamente esa ira, que está provocando ese insulto, que está provocando esa descalificación. Desde un enorme amor y desde una comprensión de los procesos reales que se están moviendo por debajo de ese enfado y se están moviendo por debajo de ese ataque. Por tanto, nunca nadie nos ataca, se ataca a ella misma. Nunca nadie nos insulta, se insulta ella misma, esa misma persona, se descalifica a ella misma. Y ante eso, nuestra reacción es como la de un infarto de corazón, en este caso, un infarto de enfado. Vamos a atenderla en la medida de lo posible y sin creernos más que ella, simplemente percibiendo que esa persona está viviendo en su proceso conciencial y evolutivo lo que está viviendo y atenderla con compasión y con amor. Esperanza, ¿podemos continuar? Gracias, Emilio. ¿Cómo encuentro mi pasión que me dé además para ganarme la vida? Aunque has hablado sobre ello, llevo 3 años buscando y no lo veo. Al comentar la pregunta que he hablado sobre ello, se refiere muy posiblemente a que en el programa hemos compartido en algún momento, con más o menos intensidad, acerca de los dones y talentos. Porque esas cosas que hacemos con entusiasmo y que, ahora iré al respecto, con las que podemos, entre comillas, ganarnos la vida, tienen que ver precisamente con nuestros dones y talentos. Cada ser humano tiene su don o sus dones, su talento o sus talentos, capacidades, facultades, facilidades, habilidades, son muchas las denominaciones. A mí me gusta llamarlo como lo han denominado corrientes espirituales muy antiguas, como se denomina, por ejemplo, en el cristianismo, dones, talentos, de los que Cristo Jesús en sus parábolas nos enseñó tanto. Todos tenemos dones y talentos. ¿Cuál es el único problema? Que no lo es tal, pero mentalmente hablando, ¿cuál es el único problema? De que los hemos olvidado. Hay muchas personas, hay muchos seres humanos que no tienen conciencia de cuáles son sus dones y talentos, pero todos tenemos los nuestros. Y no hay jerarquía entre ellos. Los dones y talentos son la expresión más genuina de la divinidad que somos. Todo lo que hacemos, todo lo que surge de nosotros está plagado y lleno de divinidad porque es lo que somos. Pero la expresión más acabada de nuestra divinidad son precisamente los dones y los talentos. Y los dones y los talentos, y es muy importante recordarlo para percibirlo, para darse cuenta de cuáles son en nuestro caso concreto, tienen siempre una misma característica, y es que su puesta en práctica, su ejercicio, no genera esfuerzo. Se hace con entusiasmo, que en su etimología griega significa precisamente Dios en ti, Dios en mí. Los dones y talentos se ponen en práctica sin esfuerzo, sin trabajo, en el sentido normal del término. Se hacen y se llevan a cabo con entusiasmo. Ahí el tiempo no existe. Se nos pasan los minutos, se nos pasan las horas sin darnos cuenta cuando estamos desarrollando y ejerciendo nuestros dones y talentos. El tiempo deja de existir, el esfuerzo deja de existir, el trabajo, el sacrificio, la obligación deja de existir.
y desplegamos una energía interior que toma forma en esos dones y talentos con entusiasmo. Es una manera simple de percibir lo que son los dones y talentos de cada uno. Es un hacer no haciendo, porque no hay el esfuerzo, el trabajo o la obligación del hacer al que estamos acostumbrados. Es un hacer desprovisto de esas cargas, de ese esfuerzo, de ese trabajo, de esa obligación. Se lleva a cabo con entusiasmo, fuera del tiempo. Es un hacer que a mí me gusta llamarlo hacer no haciendo, para diferenciarlo del hacer tradicional. Esta es una pista muy importante para que puedas percibir los dones y talentos que hay en ti. También creo que tiene importancia el recordar que no te empeñes en considerar unos dones mejores o peores que otros. La no jerarquía entre los dones y talentos a los que hacía mención hace unos minutos. Que tu mente no te juegue ahí una mala pasada, porque tu mente posiblemente espera de ti, siempre está creando expectativas, metas ilusas, queriendo llegar a no se sabe dónde, espera de ti un determinado formato de dones, pero los dones que tú tienes no tienen nada que ver con esos sistemas de creencias y con esos formatos mentales. Puedes tener el don de contemplar el cosmos y extraer las leyes de la astrofísica, como le pasó a Albert Einstein, pero puedes tener el don de contar chistes. Y ese don de contar chistes y el de elaborar las leyes de la astrofísica, no hay una balanza que diga cuál es más importante. La mente te dice, por favor, ¿cómo me vas a comparar a Albert Einstein con una persona que cuenta chistes? No, efectivamente, no hay comparación. No hay comparación porque no hay nada que comparar. No porque haya mucha diferencia entre uno y otro, sino porque no hay nada que comparar. Contar chistes es un don, elaborar las leyes de la astrofísica es otro don. Los dos igualmente importantes. La unicidad se plasma y se despliega en la diversidad, no en la uniformidad. La unicidad se despliega, se desenvuelve en la diversidad. Y eso hace que en esta encarnación, en el plano humano, cada ser humano tenga sus propios dones y talentos, en una enorme gama, en una enorme diferencia entre cada una, en una enorme diversidad. Y no lo hay más o menos importante. Que la mente, a ti que estás buscando cuáles son tus dones y talentos, no te juegue una mala pasada. La cocina, cualquier arte, el bricolaje, la elaboración de fórmulas de fanacopea, todo eso y muchísimos más son dones y talentos. La capacidad de hacer grupo, la capacidad de aglutinar una familia en torno a ti con amor y haciendo que la gente se encuentre a gusto en ese encuentro familiar, el hacer de tu casa un punto de referencia para tu familia, todo eso y muchísimos más son dones y talentos. Los hay en una enorme gama, en una enorme variedad. Que la mente no te pueda, en el sentido de que te intente que busques tus dones y talentos desde el punto de vista productivista. Y a partir de ahí vamos a la otra parte de la pregunta. Dones y talentos con los que pueda ganarme la vida. Mira, sosiégate y desde tu interior recapacita qué significa esa expresión, ganarse la vida. ¿Qué vida? ¿La tuya? ¿La que tú quieres vivir? ¿La vida para la que te has encarnado en este plano humano? ¿O la vida de la que te hablan los otros? ¿La vida de la que te habla la sociedad? El formato de vida ajustado a determinados sistemas de creencias que te impone la sociedad. ¿De qué vida estamos hablando? Porque los dones y talentos no tienen nada que ver con la vida que te imponen los otros, tienen que ver contigo. Solo contigo y con lo que tú eres. No busques en los dones y talentos algo que te conexione con la sociedad y con sus sistemas de creencias y con los formatos de vida que nos han formateado en ellos y que estamos ya rompiendo y que están saltando por los aires. Porque los dones y talentos no te van a dar eso. Los dones y talentos te van a permitir que te ganes tu vida, sí, tu vida, la que vas a vivir tú en este plano. Te lo va a facilitar y te van a permitir que la vivas en abundancia, pero en coherencia con la vida que realmente tú quieres vivir. Olvídate de los otros formatos, del formateo que la sociedad impone. Olvídate de eso, porque los dones y talentos no van por ahí.
Los dones y talentos te dan abundancia absoluta para que vivas la vida que tú quieres vivir, para que te ganes la vida que en coherencia con tu corazón tú quieres desplegar. Por tanto, a la persona que ha formulado la pregunta, no sé qué edad tiene, pero independientemente de la edad, sobre todo para personas jóvenes, lo que me gusta compartir es, siéntate, conócete a ti mismo, en silencio, encuéntrate y encuéntrate la vida que quieres llevar a cabo. ¿Qué vida quieres llevar a cabo? Realmente por dentro tuya, ¿qué es lo que se mueve? Porque nos hemos acostumbrado a que, por ejemplo, buscamos un puesto de trabajo. Esto tiene su punto de diversión, aunque estamos hablando de un tema muy serio con lo que lo pasan mal muchas personas que están en desempleo. Pero la gente quiere trabajar. Y en el formato de vida que se nos han enseñado, fijaros que queremos que alguien nos dé un puesto de trabajo. ¿Captáis que esto tiene un punto cómico? ¿Cómo que alguien tiene que darte un puesto de trabajo? ¿Cómo hay en ti esa delegación de poder? ¿Cómo hay en ti esa delegación de soberanía? Tú te estás creando una necesidad, necesito un puesto de trabajo porque necesito unos ingresos determinados para vivir de una forma que es la que la sociedad quiere que yo viva. Y para ello necesito un puesto de trabajo. Y ese puesto de trabajo alguien me lo tiene que dar. ¿Cómo que alguien tiene que darte un puesto de trabajo? ¿Dónde está escrito eso? ¿En qué parte de tu corazón está escrito eso? ¿Cómo que alguien tiene que tener la capacidad creadora de crearte a ti un puesto de trabajo que te dé a ti los ingresos que tú mentalmente necesitas o crees necesitar para llegar al final de mes con un determinado formato de vida? ¿No te das cuenta que es ridículo? Tan ciegos estamos de la realidad como por ahora nos cuenta que es ridículo. Y como por ahora nos cuenta que la ridiculez no termina ahí, sino que continúa, y que continúa de la siguiente manera. Yo creo que necesito un determinado puesto de trabajo para vivir la vida de un determinado formato que nunca me he planteado si es el mío o el que me imponen. Y que con casi toda seguridad es el que te están imponiendo. Y en ese momento concreto que tú pides un puesto de trabajo, vamos a suponer que alguien te lo da. Vamos a suponer que alguien te lo da. Y a partir de ahí, alguien ha creado por ti ese puesto de trabajo y te da unos ingresos. Vamos a suponer que los ingresos son de 700 euros. Muy frecuente, por cierto, actualmente. Entonces tú, esa vida que te quieres ganar, la ajustas para vivir con 700 euros. Y a lo mejor entonces no te independizas de casa de tus padres, sino que sigues viviendo en casa de tus padres. O si sales de casa de tus padres es para vivir en un piso compartido, con amigos, porque de esa forma, entre todos, podéis cubrir los gastos. Es decir, buscas que alguien te dé un puesto de trabajo para ganarte la vida, y si ese puesto de trabajo que alguien cree y te da, su retribución es de 700 euros, esa vida que tú te quieres ganar, que realmente no es tuya, tú la ajustas a esos 700 euros con los parámetros de vida que te permiten los 700 euros. Eso sí, si en lugar de 700 euros te pagan 1.500, se vuelve a repetir y tú vuelves a ajustar tu vida a esos 1.500 euros. Pero es que si por arte de Bilibisloque consigues un puesto de trabajo, porque tu formación lo permite o por lo que sea, de 3.000 euros, tú ajustas tu vida a esa vida que te quieres ganar a 3.000 euros. Y ya entonces pues tienes un determinado tipo de coche, ya tienes una vivienda, ya te planteas cosas que si no, no te plantearías. ¿De qué vida estamos hablando? ¿La tuya? ¿De verdad esto tiene algo que ver con tu vida? ¿Algo que está en función puramente del exterior? ¿De que alguien te dé o no un trabajo y de cómo ese alguien retribuya ese trabajo? ¿A eso llamas tu vida? ¿De verdad que tus miras de recuerdo interior no llegan más allá para darte cuenta que eso no tiene nada que ver con tu vida? Con toda la gente que comparto, con mis hijos, por ejemplo, y sobre todo con la gente más joven, como es el caso de mis propios hijos, lo que de corazón a corazón me gusta compartir es: sosiégate, párate, párate. Podemos parar este lío en el que estamos metidos. Párate, guarda silencio, respira y pregúntate a ti mismo y contigo mismo cómo quieres vivir. ¿Cómo quieres vivir? ¿Cuál es la vida que quieres desplegar? Te vas a dar cuenta de que las cosas que son realmente importantes para ti no tienen precio. O mejor dicho,
una buena parte de las cosas que son importantes para ti y para la vida que tú realmente quieres llevar no tienen precio. Es decir, tienen tanto valor que no tienen precio. Y como no tienen precio, no se pueden comprar en euros. No es un tema de euros, estamos hablando de la vida. Nos hemos acostumbrado, hablando en lenguaje económico, a valorar las cosas por el valor de cambio, el valor de mercado. Pero en economía se habla del valor de uso, el valor que realmente tienen las cosas. Y la inmensa mayoría, cuando te sientes, cuando guardes silencio, cuando te encuentres contigo mismo, la inmensa mayoría de las cosas que realmente valoras en tu vida y son importantes para tu vida, escapan del valor de cambio. No tienen nada que ver con el mercado, no tienen precio. Son tan importantes, tienen tanto valor, que no tienen precio. Fíjate, el amor y la amistad no tienen precio. Puedes tener la mayor fortuna del mundo y el amor y la amistad fluyen por otras vías. Y multitud de cosas que te llenan en tu día a día responden al mismo parámetro. Ese paseo que te gusta dar por las calles, por el parque, por la naturaleza, por la playa, no tiene precio y no tienes que pagar euros por él. Ese amanecer, esa puesta de sol, no tiene precio, tiene tanto valor que no puede ser comprado o vendido en euros. Cuando daba clase de economía en la universidad, era una práctica que me gustaba hacer con mis alumnos. Durante 15 minutos le pedía que en un folio pusieran aquellas cosas que eran realmente importantes en su vida. Costaba mucho trabajo que algunos lo entendieran, pero finalmente lo conseguíamos. Era una experiencia que me gustaba hacer. Y cuando habían puesto ya las cosas que son realmente importantes en su vida, por supuesto que algunos hablaban de las motos, por supuesto que algunos hablaban de los coches, pero aparecían muchas otras cosas. Y yo lo que le pedía es que una vez que habían completado la relación, había pasado los 15 minutos, le pusieran al lado el valor en euros que esas cosas tienen. El valor en euros de cada una de esas cosas que son realmente importantes en tu vida. Y que sumaran. Y la sorpresa es que esa suma suma muy pocos euros. Porque realmente no es cierto que necesitemos tantas cosas como creemos que necesitamos. Y porque realmente esas cosas que podemos necesitar de verdad, las podemos cubrir con mucha austeridad. No es necesario grandes cosas para cubrirlas. Lo podemos cubrir con poco. Esas cosas que aún sentimos como necesarias. Lo dijo muy bien Francisco de Asís, San Francisco, y lo podemos decir cualquiera de nosotros. Necesito poco, y lo poco que necesito, lo necesito poco. Encuéntrate a ti mismo, esa vida que te quieres ganar, date cuenta que es una vida sencilla, que es una vida que no tiene nada que ver con las luchas del ego, con la necesidad de tener, retener, poseer, acumular. Date cuenta de todo eso, date cuenta de lo que realmente eres, de las energías que fluyen en ti. Y por supuesto que con los dones y talentos te vas a ganar esa vida, te lo aseguro. Pon en marcha tú mismo proyectos emprendedores que estén basados en esos dones y talentos, los que sean. Si tienes capacidad para la física, si sabes contar chistes, cuenta chistes. Y verás, siempre que no esperes resultados mentalmente preconcebidos, verás cómo la vida te va dando esa abundancia para que puedas llevar la vida que tú quieres llevar. No es magia, es que las cosas funcionan así, pero tienes que confiar. Y cuando tengas esa confianza te darás cuenta de que el dinero es abundante, que no hay escasez de dinero, que eso es una falacia. Todo lo que el ser humano enfoca es energía y toda energía es abundante. El dinero también es abundante. Eso sí, el dinero va a llegar a ti, lo vas a atraer tú mismo en ese contexto de abundancia al que hemos hecho referencia en función de tu estado conciencial evolutivo. Dicho de una forma más llana y de una forma más directa, a cada uno le llega la cantidad de dinero que precisa en función de las experiencias que le corresponden vivir según su momento conciencial y evolutivo, según su proceso conciencial y evolutivo. Es así de sencillo. No hay azar, no hay casualidades, tampoco en lo que hace referencia al dinero que hay en tu vida. Ese dinero que está llegando a cuentagota o en grandes cantidades, me da igual, vive en la abundancia. Y en esa abundancia llega a ti exactamente en lo que tú precisas en función de las experiencias que te corresponden desplegar en clave de tu proceso conciencial y evolutivo. Percibe los dones y talentos que hay en ti.
Si tienes dificultades para percibirlo, pregúntale a las personas cercanas, a tus amigos, a tus seres queridos, oye, ¿cuáles son mis capacidades? ¿Tú para qué crees que valgo? ¿Cuáles son mis facultades? A lo mejor te pueden dar algunas pistas, aunque las pistas fundamentales las tienes tú. Y pon en práctica esos dones y talentos. Como dijo muy bien Jesús en su parábola acerca de los talentos, no la guardes bajo tierra, sácalo a flote, ponlo en práctica esos dones, esos talentos y compártelos. Y con esos dones y talentos conscientemente puedes incentivar, puedes impulsar y puedes poner en marcha proyectos de empresa, proyectos emprendedores. No te pierdas con la falacia de la mente, no te pierdas con los esquemas mentales. Proyectos emprendedores que no tengan ninguna duda, te van a dar los recursos económicos y monetarios pertinentes y precisos para que puedas desarrollar la vida que tú íntimamente quieres y debes desarrollar. La vida funciona en parámetros muy simples, enormemente simples. Esperanza, ¿podemos continuar? Gracias, Emilio. Me gustaría saber si el nivel evolutivo de los animales no racionales está por debajo del de los humanos. ¿O hay algunas especies que están por encima de nuestro nivel evolutivo? Porque ellos sí que viven en armonía y equilibrio con la Madre Tierra. En el programa anterior, Esperanza, quizás recuerde que a propósito de los seres intraterrenos, iniciaba la respuesta a esa pregunta sobre los seres intraterrenos haciendo mención a que los seres humanos nos hemos acostumbrado a llamar formas de vida a aquellas cosas que responden y son coherentes con nuestra forma de vida. Ponemos en marcha, por ejemplo, el proyecto de captación de vida inteligente en el espacio, el proyecto SETI, y cuando enfocamos el espacio estamos buscando formas de vida que sean como la nuestra. Y el espacio está llena de formas de vida, lo que ocurre es que muy pocas son como la nuestra, que las hay también, pero son muy pocas. Pero hay infinidad de formas de vida que están aquí, a nuestro alrededor y en el espacio cercano, simplemente que no las vemos porque nos empeñamos a que las formas de vida inteligentes tienen que responder al parámetro de lo que nosotros entendemos por inteligente, lo cual es muy poco inteligente, por cierto. Pues bien, esto nos pasa para todos. A la Madre Tierra no nos percatamos que es un ser vivo en el que estamos integrados como ser humanos, que somos como célula de ese gran ser vivo que es la Madre Tierra. Y llegamos a decir que la Madre Tierra nos pertenece. ¿Cómo que te pertenece la Madre Tierra? ¿Te imaginas a la célula del pico de este dedo mío diciendo que este cuerpo le pertenece? Qué ridículo, ¿verdad? Pues igualmente la humanidad, cuando se empeña en decir mi planeta, nuestro planeta, el planeta Tierra nos pertenece, qué idiotez. Eres tú precisamente el que perteneces a la Madre Tierra, el que te integras en la Madre Tierra, que es la que te sostiene, la que te permite vivir. Nos confundimos, no hay capacidad de observación de la realidad, nos liamos en los sistemas de creencias, en el mundo del ego, en la prepotencia, y en esa prepotencia queremos que las formas de vida inteligentes sean como la nuestra, y si no son como la nuestra, no son inteligentes. Y nos empeñamos en decir que la Madre Tierra es nuestra, cuando es exactamente a la inversa. Pues bien, todo esto exactamente igual ocurre con los animales. ¿Cuántos disparates? Se ha dicho que los animales, por ejemplo, en clave religiosa no tienen alma. ¿Cómo que no tienen alma? Los animales, cualquiera de ellos, en cualquiera de su formato, en cualquiera de sus especies, responden al mismo parámetro que un ser humano, conductor y coche. En un perro hay conductor y coche, en una mariposa hay conductor y coche, en una hormiga hay conductor y coche. Nada escapa a esto. Un conductor que vive más allá de lo que denominamos vida, que nunca ha nacido y nunca morirá, infinitud, eternidad, divinidad plena, encarnado en un yo físico, mental y emocional. Y ese yo físico, mental y emocional da igual que sea de hormiga, de mariposa o de perro. Da igual con un matiz. Las experiencias que se viven en cada caso no son las mismas. Es evidente que la experiencia de encarnar en un yo físico, mental y emocional de ser humano no son las mismas que encarnar en una hormiga. Y los estados de conciencia encarnados en un ser humano no son iguales que los estados de conciencia encarnados en una oruga o encarnados, y vamos a seguir hablando de la realidad, en un árbol que también responde al mismo parámetro, en cualquier planta o en una roca, en cualquier mineral
que también responde al mismo parámetro, formas de vida, conductor y coche. Lo que lo diferencian son las experiencias concienciales que puedes desplegar con cada una de esa enorme variedad de coches y, por supuesto, eso está a su vez en relación con el estado de conciencia, de recuerdo de lo que somos, del conductor que está encarnado en esa enorme variedad de modalidades de vida. Y, por tanto, los animales tienen conciencia. Claro que tienen conciencia. Es imposible que no lo tengan, como es imposible que haya nada en la creación donde no esté el conductor. La conciencia, la energía, el espíritu, el amor, está en todo. Ese conductor está en todo, en el animal, en cualquiera de sus modalidades y en la roca, en el árbol y en la planta, en el ave y en el pez. No hay nada en la creación. Podríamos seguir así, hablando de otros mundos y de otras galaxias. No hay nada en la creación que no responda a este mismo esquema. Por cierto, se está fraguando en España el primer congreso de conciencia animal, donde precisamente este tipo de cosas se van a divulgar y se van a compartir de forma abierta, intensa y extensa. Para aquellos que estéis más interesados, os invito a buscar precisamente en Internet, a través de la red, primer congreso de conciencia animal. En el mes de abril, en el blog que gestiono, en El Cielo en la Tierra, podéis encontrar una entrada donde se ofrece un pequeño tráiler donde se resumen los objetivos fundamentales de ese primer congreso de conciencia animal que se va a desarrollar en varias ciudades españolas, si no recuerdo mal, en octubre del año 2015. Esperanza, ¿podemos continuar? Muchas gracias. ¿Cuándo vamos a tener el privilegio de tenerte en Colombia, en Argentina, en México, en Perú, etcétera? ¿Tienes previsto conferencias en otros países? Ya me tenéis. Si la persona que ha formulado esta pregunta es de cualquiera de esos países, es una buena prueba de que ya estoy en esos países, de que ya estamos en conexión. Hoy día las tecnologías posibilitan cosas que eran impensables no hace mucho tiempo. Y de corazón a corazón, quiero compartir con vosotros algo que tiene que ver con mi vida y que no quiero cansar a nadie, pero ya que ha surgido la pregunta lo voy a hacer. En el año 2014 desarrollé 68 charlas, encuentros y talleres por toda España. Se me planteó para el 2015 ir a determinados países de América Latina. Se me plantearon charlas y encuentros en Nueva York, en Miami, en distintas localidades de México, en Colombia, en Chile y en Argentina. Y lo que sentí interiormente en esos momentos, es decir, el agradecimiento más profundo, fue decir que no. Y el 2015 he reducido el número de encuentros, charlas y talleres en el territorio español, que van a ser, frente a los 68 del 2014, no van a sobrepasar los 35 eventos en este año 2015. Y lo que mi corazón me indica, lo que mi corazón me está mostrando, es que para el año 2016 voy a reducir todavía más lo que es mi presencia física en puntos geográficos distintos. Viajaré, iré a sitios, pero en mi interior, con claridad, estoy sintiendo que hay una voz, mi propia voz, que me está diciendo: para. No es necesario que te muevas tanto, no es necesario que viajes tanto. Eso no significa no viajar, pero vas a viajar menos. Y el 2016 voy a viajar menos. Y no voy, salvo que la providencia en cualquier momento ponga de manifiesto otra cosa, no tengo previsto, y lo que siento interiormente no es viajar a América Latina. ¿Qué es lo que siento interiormente? Pues seguir profundizando en experiencias como esta, en experiencias como Recuerda Televisión. A través de Recuerda Televisión y a través de otros formatos, que hay muchos, en los que pueda compartir esa canción íntima de las experiencias que vivo y siento, que es lo que yo hago con las charlas. No pretendo convencer a nadie, no pretendo llevar a nadie a mi huerto, no quiero convencer a nadie de ninguna idea, de ningún paradigma, de ninguna pauta. Simplemente canto porque me gusta cantar, porque disfruto, porque gozo, porque entiendo que es mi don. Y canto una canción íntima, la canción íntima de mis experiencias, que comparto saboreándolas y disfrutándolas con los demás. Pues bien, ese cantar esa canción íntima, ese compartir ese don y ese talento, siento cada vez más el utilizar formatos tecnológicos
que me posibilitan que ese compartir salte fronteras, ese compartir salten los límites del tiempo y del espacio, que ese compartir fluya por todo el planeta. Y no porque yo me considere importante ni no importante, sino porque me estoy dando cuenta de que la vida, en su fluir, nos está llevando a eso. Y aquí estoy yo, hablándole a una cámara, directamente a una cámara, solo en un plató, compartiendo experiencia con vosotros y con vosotras. Y ahí estáis vosotros. No os conozco, pero os conozco, porque soy yo. Soy un yo mismo, en una evolución, en un proceso conciencial y evolutivo, que siendo distinto es el mismo. Ahí estáis vosotros, aquí estoy yo. Aquí estáis vosotros, ahí estoy yo. No es necesario ya, de verdad, que nos contemplemos como coches. Podemos percibirnos como los conductores que somos. Podemos percibirnos por lo que realmente somos. Y cuando hay esa percepción, da igual las distancias. Ya no hay un sitio, un lugar, no. Todo se entremezcla, todo interacciona, todo se conexiona. Estamos viviendo como humanidad un proceso conciencial y evolutivo que siendo individual es colectivo, que siendo personal es colectivo. Y es un momento prodigioso, un momento en el que están saltando muchas barreras, muchos conceptos y muchos paradigmas que parecían inmutables. Y en la comunicación y en la interacción entre los seres humanos también. Si la providencia quiere, es evidente que estaré en cualquiera de esos países que se ha comentado en la pregunta. Pero lo que mi corazón y mi interior me dice ahora mismo es que párate, sosiégate, estate más quieto y utiliza las tecnologías para compartir esa canción íntima que brota de tu interior. Esperanza, ¿podemos continuar? Gracias, Emilio. Desde que te escuché hablar de Avalon, estoy bastante desconcertado con tu mensaje. ¿Qué quieres decir con que Avalon existe y que has estado allí? ¿Qué es para ti existir? ¿Y dónde existe Avalon? ¿Podrías compartir con nosotros algunas de las enseñanzas que aprendiste en Avalon? Claro que sí, con mucho gusto. La realidad en la que vivimos, vuelvo a insistir en el programa y con relación a otros programas, no responde a los límites estrechos por los que los queremos mirar. No responde a los límites estrechos de los sentidos corpóreo-mentales. Hay que romper esos límites. Hay que contemplar la vida no tanto desde la mente y mucho más desde el corazón. Cuando eso se lleva a cabo, cuando a la mente se la utiliza para las muchas cosas que sirve, pero ya está, y no para todo, y se empiezan a utilizar otras capacidades, otras facultades que tenemos en nuestro yo físico, mental y emocional, que tenemos en el conductor que somos, y se empiezan a utilizar y empiezan a aparecer y empiezan a desplegarse, empezamos a percibir que en este mundo están todos los mundos, que en esta realidad están todas las realidades, que de hecho estamos rodeados de una infinidad de formas de vida y que esas formas de vida son muy distintas entre sí y no responden a lo que científicamente denominamos una misma dimensión. No, aquí están entremezcladas todas las dimensiones están ya aquí. Simplemente no las vemos. Y no las vemos porque queremos mirar a esa realidad con los ojos de la mente. Pero las gafas de la mente jamás nos van a mostrar lo real. Solo una pequeña parte, solo una porción de esa inmensa y colosal realidad. Pues bien, en esa inmensa y colosal realidad están los mundos intraterrenos, intermedios y extraterrenos a los que hemos hecho referencia en otros programas. Y en esas otras realidades está lo que conocemos como Avalon. ¿Qué es Avalon? Es un plano dimensional superpuesto al plano dimensional que conocemos como tercera dimensión. Avalon es una realidad también física, no solamente vibracional, sino también física, porque detrás de cualquier realidad física hay vibración. Pues bien, el mundo de Avalon responde a una frecuencia vibracional distinta, es de otra frecuencia dimensional, es de otra dimensión, pero está aquí, como otras muchas realidades, como otros muchos mundos. ¿Dónde exactamente? El mundo de Avalon está en todos sitios. Esa frecuencia vibracional, que es de una dimensión menos densa que la propia de la experiencia humana, más sutil que la propia de la experiencia humana, está en todos sitios. Pero muy en particular, como tantas leyendas, tantos cuentos nos han venido narrando,
se sitúa, se focaliza, se enraiza, por decirlo de alguna manera, en esa parte del sur de Inglaterra, cercano a las piedras de Stonehenge, cercano a Salisbury, del que tanto se ha hablado. Se viene hablando y se seguirá hablando. Pero ojo, para percibir esa realidad multidimensional, esa realidad dimensional superpuesta a esta, tienes que abrirte. Hay personas que sienten la necesidad de ir allí geográficamente, donde Avalon, vuelvo a utilizar el término entre comillas, está más enraizado, la necesidad de viajar a esa parte de la geografía inglesa. Cuando se va allí, ciertamente se puede vivir una experiencia que es muy similar a lo que se narra en la película de las 9 revelaciones. En esa película, donde se muestran muchas cosas, aquellos que la hayáis visto recordaréis que en la parte final los protagonistas llegan a una especie de páramo, llegan a un lugar en medio de la naturaleza donde empiezan a contactar físicamente con, por ejemplo, conductores, energías, espíritus de seres humanos que ya habían desencarnado y se los encuentran allí y pueden establecer coloquios con ellos. Y se encuentran también otras modalidades y formas de vida que no pertenecen a este mundo y están allí, en ese páramo, en ese lugar, se produce el encuentro. Y a esos protagonistas de la película lo están persiguiendo soldados del ejército, que los quieren detener, que los quieren coger. Y los soldados pasan por al lado. Y una vez que esas personas, esos protagonistas han entrado en ese espacio y están compartiendo con esos seres humanos desencarnados y están compartiendo con otras formas de vida, los soldados que están en el entorno no los ven, no pueden verlo, porque no son capaces, están mirando por los estrechos ojos de la mente y no son capaces de ver lo que está ocurriendo en ese páramo concreto porque allí se ha movilizado una dimensión, una frecuencia vibracional que no se ajusta al estrecho marco de captación de señales vibracionales que tienen nuestros ojos o nuestros oídos. Ni los ven ni los oyen, pero ellos están ahí. Y ellos sí son capaces de ver a los soldados que lo están rodeando, que están por allí en los alrededores, pero los soldados a ellos no. Pues bien, cuando se va a Avalon, con la mente abierta, permitiendo que actúe el corazón y permitiendo que se movilicen otras muchas de nuestras facultades y de nuestras capacidades, se puede percibir allí, físicamente, esa realidad superpuesta. Y las formas de vida, que tienen también una forma física, aunque es más sutil, de lo que Avalon representa, y que nos ha llegado en forma de leyenda a través de Merlín, a través de Morgana, a través de hadas como Nimue, etcétera, etcétera. Y allí está ese mundo. Pero como ese mundo tiene una vibración muy sutil y como comentaba anteriormente, enraiza en aquella zona con lo que es tercera dimensión, pero también en paralelo está en todo el planeta, lo que he vivido y comparto es que con ese mundo de Avalon, para percibirlo, para vivirlo, para sentirlo, como si fuera la realidad física normal y corriente, no tienes que moverte de tu casa. Vivas donde vivas, en España, en cualquier punto de Europa, en cualquier punto de América Latina o en Australia. No tienes que moverte de donde vives, porque las ventanas que abres saltan las distancias. Para captar esa frecuencia vibracional no puedes hacerlo cogiendo un avión o cogiendo un coche o andando. La barrera que tiene que saltar es distinta a la barrera kilométrica. Es una barrera puramente vibracional y eso lo haces desde el encuentro con lo que eres, encontrándote contigo mismo, entrando en armonía, entre comillas, elevando, haciendo más sutil y menos densa tu frecuencia vibracional. Y cuando eso lo llevas a cabo, empiezas a captar esos otros planos que están en coherencia con esa frecuencia vibracional que tú estás viviendo. Y entonces esos nuevos planos, simple y llanamente, se te muestran. Punto, se te muestran. Pero, y termino, no hagamos de esto otro juego mental, porque en tu proceso conciencial y evolutivo puede ser que esto corresponda o que no corresponda. No intentes llegar a ninguna parte, no intentes alcanzar nada, no te propongas ninguna meta. Pues ya, después de lo que ha dicho Emilio, yo quiero vivir el mundo de Avalon, yo quiero sentir el mundo de Avalon. No, respira, fluye. El mundo de Avalon puede ser que se te muestre o no, porque puede ser que en tu proceso conciencial y evolutivo sean otros mundos, igual, maravillosamente sutiles o muy distintos al mundo de Avalon. No,
que no se convierta nada de esto en una preocupación mental. A mí me gusta hablar de los viajes concienciales. Eso es lo que hacemos, viajar conciencialmente, no físicamente. Esa vibración, ese encuentro vibracional al que hacía referencia, son viajes concienciales. Y en esos viajes concienciales es muy importante que fluyas. Y si fluyendo, entre comillas, no viajas, no te agobies. No empieces a pensar, como dicen alguna persona, pues yo no siento nada, yo no valgo para esto. Por favor, no. Simple y llanamente, los procesos concienciales y evolutivos emanan y se desenvuelven en la diversidad. Y cada uno es cada uno. Y no intentemos que la experiencia que he vivido aquel la tengo que vivir yo. Eso es ego, eso es mente. Conócete a ti mismo, encuéntrate contigo mismo, contigo misma, y a partir de ahí fluye. Y lo que la vida te dé, que van a ser siempre, siempre, siempre grandes regalos, vívelo, saboréalo, pero sin metas, sin que tu mente pueda, sin que el ego te gane el pulso de llegar a no sé dónde, de alcanzar no sé dónde. Esos son simplemente juegos mentales. Esperanza, ¿podemos continuar? Muchas gracias. La última pregunta del episodio de hoy. Trabajo como psicóloga con ancianos y no soy capaz de comprender qué sentido tiene para el vehículo y el conductor sufrir una demencia, llegando a perder la propia identidad o ego. Son personas que viven vegetando, no se relacionan con el entorno, sobreviven porque se les asiste en todo. ¿Está ahí el conductor? Lo he compartido con muchos compañeros tuyos y muchas compañeras, con muchas psicólogas, con muchos psicólogos. Cuando aplicamos la mente a la realidad cotidiana, hay cosas que no podemos entender. No me cansaré de repetirlo. Eso obedece a que la mente no sirve para entender la vida. Eres una científica como psicóloga, y yo sé que eso desde el mundo de la razón es muy complicado de asumir, pero la mente no sirve para entender la vida. La mente tiene multitud de funcionalidades prodigiosas, pero no utilices la mente para entender la vida. Tienes que abrirte de corazón, tienes que conectar con tu interior, tienes que conectar con lo que realmente eres, con ese conductor. Y por supuesto que el conductor está en todos los seres humanos. Lo hemos dicho en este programa, no solamente en los seres humanos, sino en todas las formas de vida. Ahí está el conductor. Y en esos seres humanos que están viviendo esas experiencias, también está. Y la pregunta es, ¿y por qué? ¿Por qué se viven esas experiencias? Mi respuesta es muy sencilla. Tienen un sentido profundo en clave del proceso conciencial y evolutivo de la persona que lo está experimentando. No tengas ninguna duda. Tienen un sentido profundo en clave del proceso conciencial y evolutivo de la persona que lo está experimentando. Y a veces también, no solo en el proceso evolutivo de las personas que lo están experienciando, sino de su entorno familiar, de su entorno cercano. Tienen un sentido profundo. ¿Cuál es ese sentido profundo? Cada uno lo sabe. Son muchos y cada uno sabe el suyo. Y tú me dirás, bueno, pero una persona que está en Alzheimer, que está en demencia senil, ¿cómo le voy a preguntar cuál es el sentido profundo de esa experiencia? No me lo podrá responder precisamente porque está en demencia senil, precisamente porque está en Alzheimer. Pues efectivamente, no todo lo podrá responder con la mente. Pero te invito a algo, te invito a que te acerques a esas personas, que te acerques a esos seres humanos. Y sin mirarlo por encima de los hombros, sin mirarlos como enfermos, que no están enfermos, es el coche el que está viviendo esa experiencia, ellos no, infinitos, divinos y eternos. Desde ese plano de igualdad de conductor a conductor, de corazón a corazón, cógele las manos, míralo a los ojos, sin ponerte por encima de ellos, con amor, con compasión, poniéndote tú en su lugar, que es lo que significa compasión, con la misma pasión, poniéndote tú en su sitio, lo que llamamos coloquialmente con empatía, pero exponencialmente elevada en clave de amor. Sitúate así y percíbelo, porque esta pregunta que tú me has hecho a mí, te la puede responder cualquiera de ellos. No solamente eso, te la va a responder cualquiera de ellos, pero no se lo preguntes ni tú desde tu mente, ni hacia la mente de ellos. Establece otra forma de conexión, establece
otra forma de contacto. Y te vas a sorprender. Te va a sorprender, por ejemplo, que esa persona que está con Alzheimer te transmite en un momento determinado con toda fuerza y con toda nitidez que sientes dentro, y no en la mente, sino que lo sientes dentro, porque antes de transitar, antes de desencarnar, por ejemplo, es un caso que me ocurrió, quiero vivir el aquí y ahora. Conocer cuál es la experiencia del aquí y ahora puro. Y antes de hacer el tránsito estoy experienciando esa experiencia. Estoy vivenciando ese aquí y ahora absoluto. Porque en el Alzheimer, amén de otras cosas, se vive esa experiencia. Yo diría que esas otras cosas son el añadido de esa potencia de experiencia, vivir el aquí y ahora. Tan aquí y ahora que lo que le has dicho ahora no se recuerda a los 2 minutos, o al minuto o a los 5 minutos. Tan aquí ahora que nada del pasado forma parte del presente, e incluso las relaciones familiares, incluso los hijos, incluso los seres queridos, es un aquí ahora absoluto. Es evidente que la experiencia del aquí ahora conciencial es mucho más abierta, porque no hay que olvidar nada, pero esa experiencia que llamamos de enfermedad es una experiencia conciencial que te da atisbos de lo que significa vivir el aquí ahora. En definitiva, ahí por supuesto que hay conductor. Y ese conductor está en su proceso de recuerdo, experienciando cosas en un formato que desde la mente denominamos enfermedad y que desde la mente rechazamos, pero que tiene un sentido profundo. Vamos a quitarnos tantas capas que nos impiden ver la realidad. Vamos a contemplar las cosas con amor y desde el corazón, y también vamos a conexionar y a contactar con esas personas con amor y desde el corazón. Y de verdad, creo que te puedes llevar muchas sorpresas. Muchas gracias, Esperanza. Gracias.